Vamos con más, sobre todo con esa genialidad que está en la Feria del Libro. La Feria del Libro va hasta el 6 de agosto. Recordamos que tenemos un stand ahí en Latina. Pero en medio de esa gran cantidad de libros, de escritores galardonados, de premios Nobel también, hay un joven escritor, un pequeño de 13 años que llama la atención por su precocidad. Estrena su segundo libro, se llama Pedro Raimundo. Y vamos a conocer la historia del escritor más joven peruano que está en la Feria del Libro. La nota es de Rob Reina. ¿Recuerdas qué estabas haciendo a los 9 años? Pues a los 9 años Pedro José Raimundo empezó a escribir su primer libro. Este pequeño estudiante es un apasionado de la literatura y este año presentará en la Feria del Libro su segunda obra, llamada Los Amigos del Mundo, Salvemos la Vida Marina, secuela de su primer libro lanzado el año pasado. De autores peruanos, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, Abraham Valdelomar y más conocidos, Julio Verne, por ejemplo, con 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra o La Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne es un autor de aventuras. ¿Te gustan a ti? ¿Te gusta leer grandes aventuras? Sí, yo diría que es lo que más me gusta a mí, aparte de los libros informativos sobre animales y dinosaurios, que también me gusta. Y últimamente estoy leyendo novelas cortas. Su libro cuenta la historia de un niño, Pedro, quien vive aventuras junto a sus dos juguetes que cobran vida, Mario y Erasmus. Estos dos juguetes existen y fueron creados por el mismo autor cuando era más pequeño. Primero nació Mario, porque yo tenía un juego de simular a yo ser un youtuber igual, así. Y entonces, como un pequeño compañero creé a Mario y luego ya, porque decía, a Mario le falta un compañero, o sea, aparte de mí, le falta, por ejemplo, su hermano. Y ya ahí nació Erasmus, porque también tenía varios sets de figuras armables. Entonces combiné uno que era de criaturas marinas y otro de dinosaurios y ya, así nació. Y en ese sentido, ¿en qué momento tú dices voy a crear una historia con Erasmus y con Mario? Primero creo que nada más era yo solito en la historia y luego ya, gracias a mi papá, también nació la idea de incluir a los dos en la historia. Pedro José es hijo del reconocido editor literario Jesús Raimundo, más conocido como el Dr. Tilde, el mismo que trabajó como editor de su propio hijo y ayudó a moldear lo que se convertiría en la saga Los Amigos del Mundo, que tiene planes de ser una trilogía. Es muy difícil porque yo soy muy riguroso en la edición, pero también tengo mucho que ver en la educación de mi hijo. Y entonces yo tengo una mirada de los libros y de los trabajos y de la literatura infantil, y en realidad esta relación entre mi hijo como autor y en mi caso como editor surgió más por un tema de convivencia en la época de la pandemia. Entonces no fue un camino donde nos tomamos la decisión de publicar un libro, sino principalmente fue mi decisión de que él se entrene en la escritura, cuente sus historias. Pero este niño ya ha adquirido experiencia con presentaciones literarias, pues en 2023 publicó la primera parte de su saga Los Amigos del Mundo, que lo llevó a recorrer distintas ferias en el Perú, donde expuso su obra, conversó con el público, participó de conversatorios e incluso firmó autógrafos. Sí, yo recuerdo que lo presenté en la de Trujillo, por ejemplo, y la verdad estaba nervioso porque era mi primera presentación, pero yo creo que sí, bastante bien, y la verdad, sí, me sentí bien. Después lo presenté en la de Ica, luego nos fuimos a la Feliz de Huancayo, y luego ya me llamaron para hacer un conversatorio de niños escritores aquí en la FIL el año pasado, y todo bien. Para el proceso creativo de la secuela Los Amigos del Mundo, Salvemos la Vida Marina, este pequeño escritor trabajó muy duro con su padre como editor y, aunque fue exigente, le ayudó a inspirarse en las historias de las familias damnificadas del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. ¿Es exigente? Sí, bastante exigente. Sí, a veces como que decía, no, pero esto que va así, porque tiene que ir así. Él me decía, no, ¿qué tal, qué tal? Bastante difícil fue, pero sí valió la pena. Y con el segundo fue irnos hasta el sitio en donde ocurrió el derrame de petróleo
y conversar con las familias afectadas. De hecho, hay un agradecimiento al final del cuento para los pescadores que nos comentaron más de cerca esta historia. Pedro José pudo conocer de cerca la desastre ecológica vivida en el mar de Ventanilla a través de las mismas experiencias de los pescadores, lo cual le permitió escribir una historia más sólida, basada en testimonios reales. Y la verdad siempre he tenido bastantes historias ecológicas en mi casa, ya sea cuentos o libros informativos. Pero después fui a investigar a las personas de Ventanilla, que eran las más afectadas, y dijeron que básicamente por todo eso que duró el derrame, o el momento, por así decirlo, cumbre del derrame, ellos literalmente se quedaron sin empleo, porque su empleo era salir a pescar, venderlo y de eso vivían, básicamente el día a día. Los amigos del mundo Salvemos la Vida Marina se encuentran en los stands 19 de La Independiente y 114 de Heraldos Negros. La presentación será el viernes 2 de agosto desde las 4 de la tarde en el auditorio Laura Riesgo. Que las letras le sigan siendo propicias y quizás en unos años la vida lo lleve por el apasionante camino de las letras. Mientras eso sucede, a sus 13 años, Pedro José disfruta su época como el escritor más joven en presentarse en la Feria Internacional del Libro 2024.